La primera en intervenir es la doctora Carmen de Tena, que es profesora en la Universidad de Sevilla y a la que cedo la palabra para que cuanto antes nos ilustre sobre su argumento. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes y a los que nos siguen a través de Internet. Quisiera comenzar mi intervención, como no puede ser de otra forma, dándole las gracias al profesor García López por su invitación a este simposio sobre la historia del arte en España y también por haber propuesto una temática no tan valorada como otras en este ámbito, pero que resulta necesaria tanto para el presente como para abordar el futuro de la disciplina. Considero esencial que repensemos el pasado de nuestra profesión para así poder encauzar con éxito los retos que le depara el futuro. Y también agradezco al Museo del Prado, especialmente a Javier Arnaldo, a Paloma Málaga, su generosa acogida. El objeto de estudio que me trae aquí es el desarrollo de los estudios histórico-artísticos en Sevilla desde sus inicios hasta su profesionalización, circunstancia que se dio, como en el resto de España, con su inclusión en los planes de estudio universitarios durante la primera década del siglo XX. Antes de esa fecha, la capital hispalense ya había desarrollado investigaciones muy destacadas sobre el arte y la historia, para ser más preciso, desde la época de los anticuarios en la Edad Moderna. Los anticuarios, de los que ya nos ha hablado la profesora Gloria Mora, eran aficionados a la investigación de restos materiales del pasado, como monumentos y objetos artísticos de cierta antigüedad, monedas, epígrafes, ruinas, esculturas, artes suntuarias, pinturas. Salta a la vista que no había entonces diferencia entre objetos que hoy podríamos denominar arqueológicos y los artísticos, hecho que refleja la indefinición disciplinar de la arqueología y la historia del arte, que prácticamente se mantuvo hasta el siglo XIX. Esta inclinación por la investigación histórica a través de sus restos materiales se justifican esencialmente, y como ya ha estudiado la profesora Gloria Mora, por el interés que las monarquías europeas tenían por encontrar en el pasado indicios materiales que legitimaran su posición de prestigio y poder. Estos anticuarios, por tanto, estudiaban las antigüedades sin atender a su vertiente estética, sino por su valor histórico y simbólico. En paralelo a este fenómeno e incluso interrelacionado en ocasiones, se desarrolló en la misma época una destacada actividad coleccionista, tanto por parte de las casas nobiliarias como por los propios anticuarios. Como ya señaló el profesor y académico José María Luzón, el redescubrimiento de las antigüedades españolas comienza con Elio Antonio de Nebrija y Andalucía, y por supuesto con Sevilla. También la ciudad fue objeto de los estudios de un gran humanista y anticuario, Ambrosio de Morales, aunque quisiera destacar a Rodrigo Caro. Rodrigo Caro fue un sacerdote muy culto que formó parte de los círculos intelectuales más notables de la ciudad hispalense. Es reconocido por su dedicación al estudio de los vestigios del pasado clásico, especialmente en Itálica. En su obra, que ven en pantalla, Las Antigüedades y Principado de Sevilla, dejó plasmadas sus investigaciones acerca de, entre otras cuestiones, los monumentos de la ciudad, como el Alcázar. Respecto a su metodología de trabajo y siguiendo la tendencia general de los eruditos de la época, reconoce esencial el contacto directo con el objeto de estudio y también el auxilio de fuentes epigráficas y numismáticas. Por otro lado, debemos recordar las biografías de los artistas que, emulando el modelo de Giorgio Vasari, se escribieron en España. En Sevilla contamos con el libro de verdaderos retratos de Francisco Pacheco, que, aun estando incompleto y no abordando únicamente biografías de artistas, nos revela el naciente interés por este género literario en la ciudad. Con la llegada a España de la dinastía de los Borbones a comienzos del siglo XVIII, se inició un proceso de renovación sociocultural que sin duda influyó a la historiografía. Siguiendo el modelo de las ciencias experimentales, los investigadores comenzaron a preocuparse por asegurarse la veracidad de los hechos sucedidos en el pasado. Por ello, consideraron que la mejor manera de dotar de certidumbre a la escritura de la historia nacional era apoyándola sobre fuentes documentales. Como representante de este periodo se encuentra Antonio Pons, quien a través de su viaje de España nos legó
Entre otras aportaciones, un recorrido por el legado histórico-artístico español, en el caso de Sevilla, como es conocido, en el tomo 9 de la colección, muy consultado, por cierto, por los estudiosos que vamos a estudiar a continuación. El seguimiento de esta nueva tendencia historiográfica se deja ver en la ciudad, a través de autores como el fraile Fermín Arana de Barflora, que habla con desprecio de los falsos cronicones y elogia el interés de los fundados documentos en su compendio histórico, donde va repasando uno por uno los edificios religiosos de Sevilla, enumerando sus obras más notables. Poco hay de original al margen de su afán recopilatorio en esta obra, pues él mismo reconoce que en cuestiones artísticas es plenamente deudor de Palomino y de Pons. El definitivo cambio de tendencia en los escritores locales no se alcanzó hasta la presencia en Sevilla del que podría ser considerado el primer historiador del arte español, Juan Agustín Ceán Bermúdez. Su primer viaje se remonta a 1768, fecha en la que Jovellanos le introduce en los círculos eruditos de la ciudad y se relaciona con coleccionistas y anticuarios como Francisco de Bruna, figura clave absolutamente para el desarrollo de la arqueología hispalense, o también el conde del Águila. También en estas fechas estudia pintura con Juan de Espinal y comienza su famosa colección de dibujos y estampas. Pero su estancia más productiva en Sevilla se dio entre 1791 y 1797, cuando, como funcionario que era, fue comisionado en el Archivo General de Indias para proceder a la ordenación de sus fondos y redactar sus índices e inventarios. Esta estancia fue muy beneficiosa para Ceán, ya que, en primer lugar, el contacto directo con la documentación de archivo le hizo valorar la relevancia de esta para sustentar la escritura de la historia, algo que ya sabía, pero que acabó interiorizando por completo. Por otro lado, siendo esta ocupación menos exigente que la que tenía en Madrid, pudo contar con más tiempo libre para sus aficiones histórico-artísticas. Estas circunstancias resultaron óptimas para que, como ya ha señalado el profesor García López, surgiera la idea de redactar el Diccionario de Artistas. A este proyecto contribuyó activamente su amigo José Vargas Ponce, quien acompañaba a Ceán en sus paseos por la ciudad, que hacían a partir de las 4 de la mañana, se levantaban tempranito y, contando como guía el tomo 9 del viaje de Antonio Ponz, iban a explorar Sevilla. Estas estancias y otra posterior, entre 1801 y 1808, le permitieron publicar sendas monografías sobre dos espléndidos edificios, la Catedral y el Hospital de la Sangre, actual Parlamento de Andalucía. En suma, eran aquellos edificios de la ciudad que para él eran más notables. Y como ya observó la profesora Miriam Cera, el origen de ambos textos reside en las investigaciones orientadas a la publicación de las noticias de arquitectos, que es su segunda obra, diría yo, en importancia después del diccionario. Ceán combinó en estas aportaciones los rasgos que identifican su método, su práctica historiográfica y que ya ha señalado el profesor García López, que son primero el estudio de las fuentes documentales, la búsqueda y consulta de bibliografía y, muy importante también, la observación directa de las obras de arte. Estos rasgos también se aprecian en la obrita, el opúsculo, que dedicó a Jovellanos, en el que ensalza la escuela de pintura sevillana, especialmente la obra de Bartolomé Esteban Murillo, de quien fue un gran defensor. Por eso le llama el príncipe de los naturalistas españoles y jefe de la escuela sevillana. No obstante, Ceán comete con Murillo el mismo error que se refleja en su diccionario, y es que se siente tan emocionado ante su pintura que lo contrapone al artista a otros, como por ejemplo Juan de Valdés Leal, y ayuda así a asentar la idea, ya deslizada por Palomino, de que había cierto enfrentamiento entre ellos, siendo desde luego Murillo el hombre humilde, afable, y Valdés el iracundo y soberbio. Estas ideas a día de hoy no han podido ser confirmadas por documentación alguna, pero pervivieron y fueron exageradas por la historiografía decimonónica. Como dato curioso, no toda la pintura de Murillo fue igualmente admirada por Ceán.
la Santa Isabel de Hungría curando a los tiñosos, que se conserva en la iglesia del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla. Decía Ceán de esta obra que no se podía mirar sin asco o estremecimiento. Parece que no le agradaba a Ceán el realismo de los cuerpos ulcerados de los enfermos. Pero, en definitiva, y como ha señalado acertadamente el profesor Daniel Crespo, sin Sevilla, la vida y la obra del primer historiador del arte español no hubiesen sido las mismas. Y yo añado que sin Ceán en la ciudad la investigación histórico-artística no habría tenido tanto predicamento, como veremos a continuación. La influencia de Ceán Bermúdez en Sevilla se dejó notar al haber dejado algunos discípulos. Tal es el caso del escritor Justino Matute Gaviria, quien parece que auxilió a Ceán cuando estuvo trabajando en el Archivo de Indias. De él, de Ceán, tomó la afición por fundamentar sus investigaciones sobre información de archivo. Decía el propio Matute: lo oscuro de la antigüedad, lo raro de los documentos, lo enojoso de hojear sus folios, lo difícil de reunir datos y confrontar sus fechas, es un trabajo penosísimo que solo sabe apreciar el que lo ha practicado. Porque esta obra es de la naturaleza de aquellas minas que cuanto más se profundizan, más ricas venas descubren y que, si el trabajo y la constancia no llegan a agotarlas, logran al menos tocar sus escondidos tesoros. Matute publicó algunas obras relacionadas con la historia y con el arte de Sevilla, por ejemplo, una muy importante investigación sobre el barrio de Triana, otra investigación sobre Itálica y unas adiciones al viaje de España de Pons que redactó porque él consideraba que el valenciano no había comprendido suficientemente la realidad artística de la ciudad. Tras la muerte de Ceán Bermúdez, los estudios históricos artísticos en España no tuvieron la continuidad esperada, al menos en la primera mitad del siglo XIX. Durante estos años se encargaron de investigar estos temas artistas o literatos no especializados, que estudiaban el patrimonio monumental español, como ha resaltado Rosario Caballero, desde una perspectiva netamente romántica, caracterizada por la evocación nostálgica del pasado, su exaltación e idealización. Un buen recuerdo de esta tendencia lo encontramos en el ya aquí mencionado y bien conocido proyecto editorial de Recuerdos y Bellezas de España, editado por el pintor y dibujante Francisco Javier Parcerisa. El volumen dedicado a Sevilla, se publica en 1856, que también incluye Cádiz, fue escrito por el, aquí también citado, el literato y pintor Pedro de Madrazo, y ofrece al lector una suerte de catálogo monumental de la ciudad, aderezado por evocadoras descripciones y leyendas que se inspiran no tanto en fuentes documentales como en literarias. Dentro de la misma corriente romántica y antes que la obra de Madrazo se publicó la Sevilla Artística, de Juan Colón y Colón. Estamos ante un texto que refleja cómo el influjo de Ceán Bermúdez continuó muy presente en la ciudad, especialmente en sus contenidos, que se toman en su mayor parte de las obras de Ceán. Y de la misma forma que este último hizo en su obrita sobre la Catedral de Sevilla, también Colón quería, abro comillas, instruir a los curiosos viajeros. Y es que aunque el título no sea suficientemente explícito respecto a su contenido, en efecto, nos encontramos con una obra perteneciente al género de guía de viajeros. El propio autor así nos lo aclara en su introducción. Dice Juan Colón: sirvan nuestros esfuerzos de alguna utilidad al ansioso viajero que anhele visitar a esta población y sean ellos un motivo seguro para que a las producciones que las bellas artes legó el ingenio humano al suelo de Sevilla se les dé todo el aprecio y alta consideración que merecen. Colón, que por cierto era amigo de mesoneros romanos, demostró en su Sevilla artística además, y esto es lo más interesante, un inusitado para la época sentido del valor patrimonial. Este carácter tan vanguardista constituye uno de los atractivos del texto. Texto que además hay que recordar que sirvió de base a la Sevilla pintoresca que José Amador de los Ríos publicó en 1844 y de donde he sacado esta imagen que ven en la pantalla. Félix González de León es un autor con inclinaciones románticas y enfoque laudatorio en sus obras dedicadas al estudio del arte sevillano, que se percibe a través de sus dos obras más importantes, La noticia histórica del origen de los nombres de las calles de Sevilla y también
la noticia artística, histórica y curiosa de todos los edificios públicos de Sevilla y de muchas casas particulares. Esta última es la más relevante de las dos y fue publicada pocos años después de la obra de Colón y con la clarísima intención de mejorarla. A pesar de su incuestionable valor como fuente para el conocimiento del patrimonio histórico-artístico sevillano, las publicaciones de González de León adolecen de ciertas carencias metodológicas, así como de falta de fiabilidad en el origen de sus informaciones. Estas inexactitudes, en combinación con su interés por lo curioso, por lo pintoresco, por abarcar el mayor número de obras posibles, todo eso devalúa a la obra, a pesar de la riqueza de noticias que presenta. Los autores citados con anterioridad tomaron contacto con los estudios histórico-artísticos de manera autónoma, sin recibir enseñanzas regladas, porque hasta comienzos del siglo XX los estudios histórico-artísticos de la Universidad Española no tuvieron rendimiento social y cultural algunos, más bien subsistieron en franca decadencia. En cambio, y como iniciativa privada, se desarrolló de forma paralela la afición entre las clases burguesas por los llamados saberes de anticuarios, que tan útiles habían resultado desde el siglo XVI para escribir la historia nacional. Y serían pues, la epigrafía, la paleografía, la diplomática, la numismática o el latín. Entre estas aficiones también iba penetrando en el panorama cultural español el interés por el conocimiento de la metodología arqueológica, que experimentó notables avances gracias a la influencia de los estudios sobre ciencias naturales. Estas novedades influyeron en la práctica historiográfica tardorromántica de autores como el también ya citado aquí Francisco María Tubino. Tubino fue un investigador polifacético que, aun siendo periodista y literato esencialmente, terminó abordando trabajos de índole histórico-artística y arqueológica. De la misma manera que se dio en otros hombres de su tiempo, en su actividad se concentraron tendencias propias tanto del arqueólogo de gabinete, que estudia artefactos de perfil más artístico, como del arqueólogo de campo, de índole más experimental. Y como muestra de estas dos facetas contamos con sendos estudios desiguales, completamente en temática y en calidad científica. Por un lado, la monografía sobre el pintor Bartolomé Esteban Murillo y por otro, sus estudios sobre el Alcázar de Sevilla. Del primer estudio, del de Murillo, podemos decir que se trata de una aportación poco innovadora y deudora de las opiniones de Ceán Bermúdez, y también poco crítica con estas, porque sigue perpetuando las leyendas y tradiciones popularizadas por Ceán. En cambio, su trabajo sobre el Alcázar de Sevilla ofrece una visión muy novedosa del monumento, al haber puesto en práctica sus conocimientos sobre los métodos empleados en el estudio de la prehistoria. Esta formación previa le permitió desarrollar una serie de estudios tipológicos de los elementos constructivos y decorativos del edificio que pueden considerarse como precedentes de una disciplina que está muy en boga en la actualidad, que es la arqueología de la arquitectura. Estas investigaciones le permitieron localizar dos ámbitos medievales que se creían perdidos hasta entonces, que son el Cuarto del Caracol y el Palacio del Crucero. Pero, lamentablemente, Tubino murió sin haber podido formar discípulos en las nuevas técnicas de investigación arqueológica, lo que habría supuesto un notable avance en el conocimiento del patrimonio monumental sevillano. Durante sus últimos años de vida, Tubino fue testigo de cómo otra generación de investigadores superaba las tendencias románticas y dominaba la práctica historiográfica durante el último tercio del siglo XIX, la llamada erudición profesional. Esta nueva generación, bien estudiada por los profesores Peiró y Passamar de la Universidad de Zaragoza, surgió a expensas de la fundación de la Escuela Superior de Diplomática de Madrid, que era un centro dependiente de la Real Academia de la Historia y que tenía como fin formar a los profesionales que el Estado necesitaba para que pudieran custodiar y administrar adecuadamente los bienes bibliográficos, archivísticos y artísticos que habían pasado a formar parte del acervo patrimonial nacional tras los sucesivos procesos desamortizadores. La Escuela Superior de Diplomática fue durante todo este periodo el único establecimiento dedicado en exclusiva a la enseñanza y a la investigación de la historia en España.
Su método de trabajo se basaba en que toda crítica histórica tenía que fundamentarse en hechos comprobables, de modo que el fundamento de todas las investigaciones se hallaba en las fuentes primarias, especialmente en las documentales. La investigación histórico-artística y arqueológica de esta época estuvo controlada prácticamente por los profesores y alumnos de la escuela, o bien por los miembros de su principal benefactora, que era la Real Academia de la Historia. Entre los investigadores más notables dedicados a cuestiones histórico-artísticas podemos citar a Juan Facundo Riaño, por supuesto, que era profesor de la escuela, Rodrigo Amador de los Ríos, José Ramón Mélida, Manuel Bartolomé Cosío, y a nuestro siguiente protagonista, que es José Gestoso. Uno de los referentes más importantes de la historia del arte en Sevilla es, junto a Ceán Bermúdez, sin duda, José Gestoso y Pérez. Licenciado en Derecho y antiguo alumno de la Escuela Superior de Diplomática de Madrid, trabajó como profesor de Teoría e Historia de las Bellas Artes en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla. Como alumno que fue de la Escuela Superior de Diplomática, Gestoso fundamentó su método de trabajo en el estudio de las fuentes documentales que iba recopilando durante sus visitas casi diarias a los archivos sevillanos. Su confianza en estas fuentes era total y así lo reconocía en su obra más importante, que es la Sevilla Monumental y Artística. Decía Gestoso sobre la infinita documentación pública y privada que hace tiempo venimos examinando, fuentes de irrefragable autenticidad, exentas de apasionamientos, en las cuales aparecen los hechos tales como acaecieron y los hombres bajo su verdadero aspecto, ruin y miserable, u honrado y nobilísimo. Al margen de su claro convencimiento en la importancia de sustentar sus investigaciones histórico-artísticas en las fuentes documentales, estas visitas a los archivos le causaban una complacencia especial con la que estoy segura que más de uno de los presentes se sentirá identificado. Decía Gestoso que para poder apreciar lo que es una emoción de este género es menester sentir un gran cariño a los papeles viejos, llevarse días y días revolviendo legajos y pasando folios y folios, persiguiendo un documento que al parecer sucio y maltrecho, agujereado por la polilla o calado por la tinta, semeja más bien sutilísimo encaje. Pero su mismo mal estado es mayor estímulo a la curiosidad del investigador. Y a veces, para descifrar su sentido, pasan días y su lectura llega a quitarnos el sueño. Mas una vez está realizada, ¿qué complacencia puede compararse con la de descubrir algún dato nuevo que ilustre ya la vida u obra de un varón insigne, ya algún punto dudoso de la historia que, merced a nuestra perseverancia y a nuestro entusiasmo, vemos totalmente comprobado? Harto sé que muchas gentes se ríen de estas emociones, de igual modo que otros nos reímos en nuestra ignorancia de los primores de los más estupendos fenómenos taurinos. Fruto de esta perseverante tarea de rebusca de archivos, fueron publicados, entre otras obras, 3 volúmenes del ensayo de un diccionario de artífices que florecieron en esta ciudad de Sevilla desde el siglo XIII hasta el XVIII. La referencia y el homenaje a Ceán es más que clara. Si bien se trata de una aportación que ha tenido una excelente fortuna historiográfica y que a día de hoy sigue siendo un instrumento de consulta muy útil para los investigadores del arte sevillano, su amigo, el historiador del arte Manuel Gómez Moreno, supo identificar en esta obra las carencias que también tenía la casi totalidad de producción historiográfica de Gestoso. Y así se refleja en la reseña que Gómez Moreno escribió sobre el último tomo de este diccionario. Decía Gómez Moreno, después de recorrer el libro y espigar en su abundante mies, no puede menos de reprobarse algo al autor su desgarbo al ofrecernos tal cosecha en terreno árido y fatigoso, cuando bien pudo trazar el cuadro del arte sevillano como crítico e historiador, que no como simple erudito, haciendo algo de lo que el señor Martí Monzó respecto de Castilla, pues el señor Gestoso tiene competencia, medios y buen gusto para llevar a cabo la empresa. El problema de José Gestoso es que le gustaba tanto investigar en archivo que recopilaba noticias, recopilaba datos, que publicaba directamente sin ningún tipo de crítica posterior, que es lo que harían los miembros de la generación de historiadores ya profesional, como Gómez Moreno, y que rápidamente pudo identificar en la obra de Gestoso.
Menciona también Gómez Moreno a José Martí Monzó, que era otro de los miembros de la erudición profesional, que dedicó sus estudios a la historia y el arte, en este caso en Valladolid, y que como gestoso había recurrido a la búsqueda de noticias en los archivos de protocolos notariales, entre otros centros, para sustentar sus investigaciones. Gestoso y Martí Monzó fueron de los pocos que en este momento supieron valorar las noticias inéditas sobre cuestiones artísticas que escondían estos archivos. Pero, para desgracia de Gestoso, el Archivo de Protocolos de Sevilla fue clausurado a finales de 1906, momento en el que se inició él, junto a su amigo Francisco Rodríguez Marín, el cervantista Francisco Rodríguez Marín, iniciaron una campaña nacional en defensa de la apertura al público de los archivos de protocolos notariales, porque no todos estaban al alcance de los investigadores en España. Esta labor propagandística ayudó a tomar conciencia acerca de la importancia documental de estos repositorios, que, por cierto, llegó a defender en el Congreso el célebre historiador del arte y también político Elías Tormó. Podríamos decir entonces que esta fue una de las grandes aportaciones de José Gestoso y de Sevilla para la historia del arte en España, el uso de la documentación de los archivos de protocolos como fuente para la historia del arte. Él fue uno de los pioneros en el empleo y valoración de estas fuentes y con ello ayudó a sentar las bases de la disciplina en España. Podemos decir que Gestoso aportó al nacimiento de la historia del arte en España rigor y veracidad. De esas rebuscas en el archivo de protocolos notariales también se beneficiaron extranjeros que, con motivaciones temáticas diversas, acudían a Sevilla en busca de fuentes primarias. En el caso del arte fue un ejemplo August Mayer, amigo de Gestoso. La supresión de la Escuela Superior de Diplomática y la incorporación de sus materias a la universidad durante la reforma del ministro Antonio García Alix en 1900 marcó la transición a la historiografía profesional. Como ya señalaron los profesores Gonzalo Borrás y Luis Arciniega, el comienzo de la historia del arte en España se da en este momento, cuando se profesionaliza al entrar en la universidad. Este hecho tuvo lugar primero en 1901 a través del decreto de creación de la asignatura y cátedra Teoría de la Literatura y de las Artes, primero en la Universidad Central de Madrid y posteriormente en las facultades de letras del resto de universidades. El primer titular de la cátedra de Sevilla fue el lingüista Luis Segalá, que fue relevado en el año 1907 por Francisco Murillo Herrera. Antes de tomar posesión de la cátedra, Murillo Herrera ya había asistido a las clases de José Gestoso en la Escuela de Bellas Artes de Sevilla entre 1902 y 1903, posiblemente para aprender la metodología de enseñanza de la materia. No obstante, estos personajes no tuvieron una relación cercana y sus tendencias académicas eran completamente opuestas. A Murillo Herrera se le recuerda en Sevilla como el maestro ágrafo de Diego Angulo, además de por su total desinterés por la documentación de archivo. Pero, en cambio, sí que mostró predilección por el uso de la fotografía como herramienta auxiliar en el estudio de la historia del arte. Este afán pedagógico le llevó a solicitar a la universidad financiación para material científico, que le ayudaría en la impartición de sus clases. Material científico que era un aparato de proyección y diapositivas y más tarde un equipo fotográfico. A este conjunto de medios materiales de los que se valía Murillo se le comenzó a llamar informalmente Laboratorio de Arte, nombre que se acabó asociando al de la cátedra, hasta que finalmente en 1924 acabó teniendo entidad propia y diferenciada gracias a financiación dada por el Comité Ejecutivo de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. El profesor Carlos Petit considera que Murillo Herrera debe ser considerado como el fundador de la Escuela Sevillana de Historia del Arte, pero creo que el mérito debe ser compartido con Gestoso. Y es que, a pesar de la completa desvinculación de este erudito con el ámbito universitario, su influencia en la práctica historiográfica de los alumnos de Murillo Herrera fue notable, al haber tomado de él la inclinación por la investigación documental y la práctica historiográfica fundamentada en las fuentes de archivo. Algunos de estos estudiantes del Laboratorio de Arte comenzaron a frecuentar el Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla desde su reapertura en 1927, 10 años después de la muerte del pobre Gestoso. Gracias a estas visitas pudieron publicarse colecciones documentales pioneras en la historia del arte español, como documentos para la historia del arte en Andalucía,
hecho que demuestra cómo el espíritu historiográfico de José Gestoso continuaba latente entre los investigadores sevillanos del Laboratorio de Arte y que permanece hasta nuestros días gracias a la riqueza de fondos archivísticos que disfrutamos en Sevilla. Muchas gracias.